Bueno, la justicia declaró a Irán como Estado terrorista, responsabilizándolo por el atentado a la AMIA en 1994. Esto pasó en un fallo de la Cámara de Casación Penal que pidió un juicio en ausencia. Natasha Niviskiviat, amiga de la casa, es periodista especializada en temas internacionales. ¿Qué tal, Natasha? ¿Cómo andas? Jorge te habla. Hola, Jorge, sí, un gustazo, siempre. Contame, Dime. Natasha, porque, bueno, sabemos que había bastante relación durante el kirchnerismo con Irán. ¿Esto qué cambia y cuál es hoy la relación con Irán? En los hechos cambia políticamente porque no hay, no, digamos, no habilita en todo caso la posibilidad de avanzar con el juicio en ausencia y algunos cambios militares, militares judiciales, no sé por qué militares, porque te iba a hablar de los militares, pero no tiene un impacto directo, pero sí se produce en un contexto muy particular con Irán, que tiene que ver con lo internacional y la relación del mundo con Irán, que se encuentra en un estado de máxima tensión por lo que implica la guerra en Oriente Medio, la radiación política y militar de esto y lo que está ocurriendo en las últimas horas, y es que la inteligencia estadounidense, que la verdad que es muy certera, como vimos en lo que hace en lo más inmediato a la invasión rusa a Ucrania, los atentados terroristas a Rusia, lo que vemos ahora es que están alertando una posible ola de atentados por parte de Irán en retaliación, en venganza al ataque de Israel sobre el consulado iraní en Damasco, que mató a varios jerarcas iraníes, entre ellos también 2 generales de alta importancia para el régimen, ¿no? Así que las relaciones, me preguntaste sobre cómo están las relaciones entre Argentina e Irán, no han cambiado mucho, son malas, están reducidas hace décadas después del atentado a la AMIA. Durante el gobierno de Carlos Menem, estas se reducen a su máxima expresión sin cortar vínculos. Hay relaciones de encargado de negocios en más y mejores épocas para, digamos, mejores funcionarios en una época que otra. Yo soy de la idea que hay que mandar los mejores diplomáticos a estos destinos y no jubilados o malos diplomáticos. Y están pasando cosas al mismo tiempo desde hace meses, y sobre todo con este gobierno, al mudarse también la sede del Mossad desde Chile a la Argentina, te demuestra que hay una alta preocupación por los acuerdos firmados por Bolivia e Irán, que flexibiliza no solo el tema del visado para ciudadanos iraníes, sino que mantienen acuerdos muy sensibles, Jorge, en materia de defensa, con intercambio y producción militar mutua, ¿no? Entonces eso genera un cambio estratégico en la región. Esto no tiene nada que ver con el ataque terrorista del que se van a cumplir 30 años este 18 de julio de 2024, ¿no? Jessica. ¿Cómo estás, Natalia? Jessica Bossi soy. Sí. Estaba viendo la nota que publicaste en Clarín hace un rato de la decisión del gobierno de reforzar la seguridad a partir del fallo de la justicia. ¿Cómo ves esa decisión? Y hace unos días Milei le dio una entrevista a Alejandro Fantino, básicamente hablando del tema de alineamiento internacional, y dijo, no hay que ser tibios, total, ya somos un blanco. Lo dijo así, crudamente. ¿Cómo ves esto? Efectivamente son 2 pasos de parte del Ministerio de Seguridad. Lo que se hizo es subir el nivel de alerta antiterrorista y subir y de ahí con ello reforzar la seguridad en los centros sensibles que se consideran blanco de posibles atentados. Esto es aeropuertos,
centros religiosos, culturales de la colectividad judía, pero no solamente las embajadas, la embajada de los Estados Unidos. Esto sube y baja, siempre hay un nivel de seguridad mayor en estos centros, que también a su vez paga la propia colectividad, tiene un nivel de gastos impresionante en seguridad del presupuesto de quienes participan de las instituciones. Y volviendo a lo que decías, a ver, con respecto a Javier Milei, a mí me pareció polémica esa declaración del presidente, de la manera en que se lo dijo Alejandro Fantino. De hecho, también perjudicó a su designado embajador en Israel, que es el rabino Shimon Axel Anish, por la manera en que lo dijo, porque no hay como unidad discursiva entre Cancillería y la Presidencia. Me parece mucho mejor el trabajo del equipo que hace la Cancillería que el que sale de la Presidencia cuando se habla, y hay que ser muy cuidadosos. La Argentina siempre fue un país endeble en materia de seguridad antiterrorista, y hay quienes sostienen que no hemos tenido otro atentado por suerte, porque tenemos suerte o no han querido, porque el desmantelamiento de la AFI utilizada durante el kirchnerismo para fines de militancia ha sido espantosa, y desde ya te digo que hay cosas que no se pueden entender. Mandamos a China, a Nueva York o a otros espacios, los agregados de AFI son militantes, jóvenes que salen de una universidad, amigos de, y no son verdaderos agentes de inteligencia, y así nos pasó lo que nos pasó con el avión de Entrasur Cargo, donde teníamos al hermano de Soria en Paraguay, y pasó, ese avión nunca supimos a qué venía, se lo dimos a Estados Unidos, fue decomisado, pero esto es como parte de un contexto mucho más grande. Hace un tiempo yo hablaba con Mariano Federici, ¿te acordás? El de AFI, sí. En realidad no me dio ninguna declaración, perdón, de la UIF, Unidad de Información Financiera, sí, por unos tweets que él había publicado. Él es parte de lo que fue la primera embestida histórica, que debería haber sido muy anterior, de considerar al que verdaderamente nos atacó, que es Hezbollah, con los atentados de AMIA y la embajada, que no es sino un proxy, o si querés, un sicario de Irán en el mundo, así lo llamamos los que hablamos del tema, como para compararlo. Bueno, él decía que lo importante es asumir contra el terrorismo compromisos serios, concretos, y esto es algo que a la Argentina carece, una buena red de inteligencia criminal previa. Entonces, si esto no se consolida, y si la AFI también es parte del esquema militante de uno u otro gobierno, la verdad que es un desastre. El presidente Milei dijo algo que es verdadero, pero no puede decidir cosas así porque sí. O sea, la embajada que él pretende trasladar de Tel Aviv a Jerusalén no tiene que ver, puede incrementar o no los riesgos. Hablo de lo que decías del presidente, sí. Los riesgos o no sobre terrorismo, sí, pero no necesariamente. Hay muchas otras coordenadas para eso, que ahora te las digo, pero lo que hace a la palabra del presidente tiene que ver con que si la colocas en Jerusalén occidental o no hace el estatus de ciudad especial que Naciones Unidas no le reconoce a Israel como capital por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y a su vez, que ese a su vez desconoce una ley fundamental de lo que de las leyes fundamentales que conforman lo que podemos llamar nosotros constitución nuestra. Ellos no tienen constitución, pero que Israel se consideró unilateralmente que Jerusalén es su capital. La comunidad internacional no lo reconoce, pero no hace a Jerusalén occidental u oriental. De hecho, ningún país árabe pone su embajada en la Jerusalén que los palestinos consideran su propia capital. Ningún país árabe ha violado esto, solo Donald Trump y algún país centroamericano ha decidido esto. Ahora, también es riesgoso para el terrorismo, pero Argentina
tiene riesgos de terrorismo siempre, porque tiene una colectividad muy grande, judía, que es víctima de estos atentados, también es víctima de la ola antisemita que se ha generado en paralelo a los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza en su cacería a los terroristas de Hamas. Entonces, es sensible porque sí, la Argentina, por una serie de factores que no son solamente la causa AMIA, lo que diga el presidente, mover la embajada, es muy sensible por un conjunto de hechos. La semana pasada yo consulté en la Cancillería si era verdad, me llegó un rumor de que la embajada de Israel había sido cerrada por el tema del Ramadán y las amenazas de Irán, porque el líder Jamenei, que ya está tratando de que su hijo lo suceda en el poder, son los que gobiernan, los religiosos, los mulas, es el verdadero poder en Irán, estaba emitiendo amenazas. Bueno, me dijeron que no, que la embajada en Israel aquí tenía un funcionamiento normal, pero es todo muy sensible, pero ultra sensible. En la medida que desideologicemos esto, nos va a ir mejor. Y con respecto al lado político de esta situación, consulté en Cancillería, nadie me quiere contestar si va la Argentina a acompañar la decisión judicial de la Cámara de Casación de considerar que el Estado de Israel cometió crímenes de lesa humanidad y es un Estado terrorista en su fallo de ayer por lo que hace al atentado a la AMIA. En la Cancillería no me contestan. Hubo una comunicación sí de la Presidencia celebrando muy bien el fallo de la justicia, pero no hay hasta el momento una decisión tomada en la Cancillería sobre lo que se piden los sectores más duros, que es cortar la relación con Irán de todo tipo y ya no tener un encargado de negocios que hizo. Yo publiqué una muy buena tarea en su momento, Mariano Jordan, es un enviado desde hace tiempo allí, es un diplomático de carrera y por lo que me decían en Buenos Aires, lo que yo escribí es que él fue quien alertó sobre los movimientos de Irán y Bolivia, que se comentó eso en una reunión en Teherán con embajadores latinoamericanos, que Bolivia estaba ya no solo con acuerdos explícitos militares y de seguridad y estratégicos con Irán, sino que se observaba una extrema y sensible flexibilización del visado para ciudadanos iraníes en Bolivia y por lo tanto en nuestras permeables fronteras. O sea que iraníes tengan pasaportes bolivianos, por ejemplo, eso es muy peligroso por lo que implica estratégicamente. Y en la Cancillería no hay una sola palabra, nada. Mondino viaja ahora a Brasil, viaja a Colombia, después hay otros viajes, va a China, pero hay una Cancillería ahí trabajando, no hay nada. Lo que sí tampoco podemos esperar que Irán se pronuncie, pero como se me comentó, y es verdadero eso, están en día no laborable, entonces seguramente el sábado desde Irán puede haber alguna repercusión, un llamado al orden, una convocatoria al embajador, pero a su vez esto es judicial, todavía no tuvo un impacto político-diplomático. Gracias, Natalia, por la comunicación. Natalia Nidiskiviat, quien hablaba, periodista de Clarín, especializada en temas internacionales. Hoy a la mañana salió al aire con Feynman, íbamos a llamarla, finalmente, no, bueno, nada, ya lo hizo Eduardo. La periodista Laura Serra fue censurada en el canal de Diputados TV. Yo no sé cómo lo ven ustedes esto, pero a mí me preocupa todo este asunto de tratar mal a los periodistas, insultar a los periodistas, censurar a los periodistas. El gobierno tiene 4 meses. Si están empezando así, el año que viene
no sé qué va a pasar. Sí, quiero decir un par de cosas de Diputados TV. No fue solamente que le dijeron ayer mientras estaba al aire, por la famosa cucaracha, no hables del tema a Laura Serra, y ella, como lo contó con Feynman, yo había hablado ayer con ella también, primero se quedó congelada y después, lo dijo al aire, fue su reacción, que estuvo muy bien porque así nos enteramos de lo que estaba pasando. El día anterior, y lo contamos acá, la transmisión de la Comisión de Juicio Político se levantó. O sea, hay una decisión de que no se viera la discusión interna de La Libertad Avanza. Había pasado lo mismo el día anterior con otra comisión en la que se estaba discutiendo el tema de DNU con constitucionalistas. Se levantó la transmisión. Y antes de lo que le pasó a Laura Serra, también en las mismas horas, había otro periodista, que es Mauricio Cantando, que estaba hablando de la Comisión de Juicio Político y de lo que estaba pasando, de la cuestión de Oscar Sago, que lo cuestionaban, Martín Menem, etcétera, etcétera. Le hicieron un fade out y le pusieron una barrida antes de lo de Laura Serra. Con lo cual, porque ayer lo vi a Martín Menem dando una explicación en La Nación Más diciendo es un productor que se cortó solo. La verdad es una serie de hechos que básicamente siguen una misma línea y que no estoy responsabilizando al presidente de la Cámara de Diputados, lo que estoy diciendo es que tiene que haber una explicación oficial sobre esto y una decisión sobre esto. No, en todo caso, ¿qué hicieron con el productor? No dieron... Yo hoy... No, porque si es un productor que se cortó solo... Sí. Llamarle la atención decir, sobre el mirá, asunto. Lo suspendimos 2 días. Ok. Sí. Entendí. Yo hoy, antes de entrar al aire, pregunté a quienes ejerce la vocería de Martín Menem y no me contestó como muchas otras veces. Yo pregunto, ¿los voceros que no responden a los periodistas son ñoquis? Pregunto, lo digo, así como en serio lo estoy diciendo. Sí. Y sí. Porque la verdad es su trabajo. Pero dejando eso de lado para decirte, no hay una respuesta por parte de, al menos hacia mí, más allá de lo que dijo Martín Menem anoche, que es pedí informes, pero ese suena muy a poco, pedí informes. ¿Cómo pedí informes? La verdad es que uno... y más trabajando en este medio, sabe que ante una serie de eventos, no mencioné solo lo de Laura Serra, mencioné por lo menos 4 situaciones con el mismo tema, uno ahí lo que ve de afuera es que hay una línea marcada en ese sentido, y es gravísimo, más allá de que en mi posición, no sé si debería tener una programación, Diputados TV, Senado TV, sí me parece muy importante que se transmitan las reuniones de comisión y todo lo que allí pasa. Ahora, si van a tener una programación que sea plural y objetiva y que no se tapen temas y se diga de esto se habla y de esto no se habla. A ver, esto empezó con la transmisión de la asunción del gobierno, cuando solo mostraron a los bloques oficialistas. Sí. Y no le dimos pelota a ese tema. Lo dijimos. Lo mencionamos, Sí, lo dijimos. pero no le dimos pelota. Pero vos fíjate cómo empieza una cosa y cómo termina creciendo cada vez más. Todo se fue de alguna manera justificando por la inexperiencia, o sea, cada cosa que fuimos marcando era, bueno, hay inexperiencia, con lo de la transmisión que vos lo marcaste, Jorge, acá. Dijeron, bueno, no está claro si es la Corte quien transmite. Con las cuestiones con los periodistas después empezaron a presentar excusas del tipo, bueno, no son conscientes del lugar que ocupan, no son conscientes de las responsabilidades de un presidente, no son conscientes de el valor que tiene la palabra del vocero cuando es el vocero el que habla sobre lo que dice el periodismo. Todas son excusas, pero uno empieza a pensar, y lo decíamos el otro día cuando fue el tema de Romina Mangel, que es parte de una estrategia comunicacional esto, que no son hechos aislados. No sé, Jessy, qué te dicen a vos, pero esto de apuntarle a un periodista o censurar a un periodista o callar a uno no son cuestiones que surjan espontáneamente. Me da la sensación de que hay una idea que es la de hablar con algunos, con otros no, y a plantear un enemigo en la prensa, ensobrada, y ese discurso que tiene Milei desde hace tiempo. Pero personalizando además, Sí, ¿no? sí, personalizando siempre. Digo, Sí. a mí me hace acordar a Trump, cuando empezó en su presidencia, que iba persona por persona marcándolo y después con los medios. Y él iba por canales alternativos de comunicación.
Lo que quiero decir es que a mí me remite a lo peor, o por lo menos lo que molestaba muchísimo, caía muy mal, actitudes como la de romper la tapa de un diario en una conferencia de prensa. Claro, es como que yo estoy sintiendo, ¿cuánto falta para eso? Y sí. O, por ejemplo, Kirchner diciéndole a un periodista quién te paga, ¿se acuerdan de eso? Sí, claro. Sí. Marcando a periodistas. Yo lo que me estoy preguntando es, ¿a cuánta distancia estamos de eso? Sí, ahí un poco por el planteo de Rolo, hay algo muy centralizado en la figura de Javier Milei, desde que Javier Milei nace a la escena pública cuando era un economista, cuando no era candidato, que él tiene el mismo tono como en ese momento, y la verdad es que si uno lo ve ahora ya ejerciendo como presidente, es, digamos, en espejo de Trump. Y yo creo que la comunicación y el periodismo y la política van hacia un mundo que es distinto al que vimos hace 10, 15, 20, 30 años. Que se parece más a ese. Que se parece mucho al más que a estábamos ese. De acostumbrados. hecho, en un rato lo vamos a ver a Milei con Elon Musk, el dueño de X, un poco también que es símbolo de lo que es la comunicación en este momento. Creo que también es cierto que, a diferencia de otros gobiernos en general, o si me remito al kirchnerismo, el resto de los funcionarios y voceros responden a los periodistas, y yo no estoy viendo hoy que te manden a la FIP, que te hagan una causa. Es decir, durante algunos momentos vivimos que la pelea con los medios se traducía en el uso de las herramientas del Estado para apretar. Yo hoy a eso, al menos en lo que a mí me consta, no lo veo. ¿Me gusta que se personalicen periodistas? No, para nada, no me gusta. No, claro. No estoy de acuerdo con esa posición, con esa manera de plantear la pelea con los medios. No, yo insisto, el periodismo no es una vaca sagrada, se lo puede criticar, cuestionar, decir esta información no es así, este enfoque no es así, esto está interesado, esto no. Todo eso me parece aceptable. No veo que estén usando el Estado para apretar, al menos a mí eso no me consta. Ahora, lo de ayer fue censura por la que se tienen que dar explicaciones, Obvio. sin ninguna duda. Y además, Jessy, pensaba, vos hablabas de esta nueva forma de comunicación que está menos intermediada, si querés. Y bueno, de hecho hizo un relevamiento Jorge Jacobe, que lo que dice es que el 55% considera que está bien esa forma. Ahora, que lo diga la mayoría no quiere decir que no sea peligroso para la democracia. O sea, estoy haciendo la salvedad de que... Perdón, no entendí que está bien, ¿qué forma? Comunicarse de Que el manera presidente directa. utilice sus redes sociales para puntualizar cuestiones y para hacer un diálogo directo con su base de sustentación, Pero y nadie que está lo haga planteando- que nadie lo está haga planteando- como si fuera un ciudadano común. Nadie está planteando que eso está mal. Cada uno puede pensar lo que quiera con respecto a eso. A mí, vos me preguntás, me parece que es inapropiado. Ahora, lo puede hacer, No es nuevo, lo inventó Cristina en Facebook. está en todo su Facebook. derecho. Lo que estamos planteando es otra cosa. Que en un canal del Estado, una periodista No, eso es está censura lisa y diciendo algo llana, no, eso es aparte. Yo iba y le al dicen, otro nena, punto. cerrá de tema. No, y la verdad es que tuvimos la suerte de que ella tuvo la reacción de exteriorizarlo, porque Sí. la verdad es que en más del 90% de los casos eso debe, si eso ocurre, la reacción que te genera o que te sale espontáneamente es la autocensura. Esto Claro, es así. es más, yo no sé si es así, pero esta chica viene de la gráfica, viene de la Es de la en el diario Nación, La claro. Nación, Sí, sigue. Está en la Laura Nación. Serra, sí, sí, Yo sí. creo que eso pasó porque no es una persona de la televisión. Sí, porque tendemos a tapar todo, ¿viste? Porque si hubiera sido una persona de la televisión, se hubiera callado la boca. Sí, no, igual yo lo que iba es que hay una aceptación de lo que hace el presidente. A mí no me gusta cuando señala con el dedo, cuando hace nombres propios y cuando genera estas asimetrías de las que hemos hablado largamente. A mí no me gusta. Lo que digo es que hay algo del consenso colectivo que se lo deja pasar y me parece que es peligroso, quiero decir, que me parece que es atendible. Ojo ahí que estamos dejando pasar algunas cosas. Y para Pero, sumar a lo de ¿qué diputados marcaría TV, igual que, digamos, que haya un consenso? Porque en todo caso, que si hay un consenso, lo que marca es que Milei lo hace a propósito, buscando generar que no tengas empatía dudas de que lo en hace a ese propósito. digo, Sí. en ese consenso que hay y aprovechando que no es el mejor momento de la imagen de los periodistas en general, según claro. también las encuestas. entre el Por eso- 60 y el 70% de imagen negativa. Claro, Sí. por eso Es digo. que los mete en la casta, Rolo. y sí, Claro. bueno, pero eso es lo que hace que no sea ingenuo, inocente. supuesto lo que que hace no. Milei, lo que dice Milei, cada vez que le apunta un periodista, me parece que es una forma de ejercer poder, Ceci. No te escuchamos, Ceci. Bueno.
Perdón, Rolo, pero decía, ese consenso también, cuidado con los gobiernos cuando se enamoran de ese consenso. Sí, por eso dije peligroso, claro. Milei tiene 100 días en el gobierno, le salieron mejor de lo que pensábamos todos, me parece, algunas cosas, le falta un montón. Y esa cosa de creerse Gardel por la tribuna solo te lleva a chocar. Pero eso decía Durán Barba, nada más volátil que el consenso circunstancial, porque después va a estar plebiscitado por los resultados. Sí, exacto. Y del episodio del Congreso ayer, yo pensaba en este camino del gobierno de Javier Milei, que llega en un escenario en el que viene a cerrar Diputados TV, y termina con Diputados TV abierto e intervenido manejando la agenda. O sea, ¿puedo sumar algo? ¿A dónde Diputados fuimos a TV? parar? Sumo un dato que da Alejandro Alfi en Twitter, que estuvo investigando el tema, incluso dijo que hubo despidos en Diputados TV, que no, sí, no hubo algunos despidos. Claro, y dice que después de este episodio con Laura Serra, les impusieron, voy a leer textual, les impusieron una invitada que es Cristina Yaguno, que si uno va a quién es, dice Cristina Yaguno, abogada, psicóloga y consteladora, para hablar desde la pantalla de Diputados TV de las constelaciones sistémicas. Ajá. ¿Me explico? O sea, te lo juro ¿Como por mi invitada vida. o como columnista Como invitada, pero en Diputados TV se hablaba de las constelaciones sistémicas. Lo que pasa es que Más voy a magacineado agregar no se consigue. Voy a agregar un dato. Dios. El director de Diputados TV, puesto por Martín Menem, que es alguien que tiene una relación cercana con el presidente de la Cámara de Diputados, es Jonathan Arioli, que fue modelo, actor, al menos así se presenta en algunos lugares, y en sus redes, él asimismo, en su bio, pone que es psicólogo y constelador. Mira. De ahí viene entonces, debe ser alguna docente o alguien, digamos, de su palo, de su confianza. Que Calabró explicaba, porque una vez recuerdo que no sé quién de la farándula hacía constelaciones. Sí. Yo la Sí, verdad que no varios. entiendo. No entiendo sí, qué quiere sobre todo decir. constelaciones familiares. Yo tampoco lo tengo Sí. muy claro. Me lo recomendó en su momento Nazarena Vélez y Fernanda Iglesias. Ambas me lo recomendaron, ambas lo hicieron, pero básicamente es, lo voy a explicar mal y pido perdón a todos los consteladores, básicamente tiene que ver con ahondar en cuestiones de tu árbol genealógico para destrabar conflictos del presente Sí, y encontrar sus razones primigenias. Agreguemos, Negra, agreguemos algo. Es una pseudoterapia, que la gente lo tenga claro, y hay muchas denuncias sobre las manipulaciones que Sí, se está claro. No, lo digo porque por ahí la gente piensa, porque estamos hablando de un canal oficial Sí, y ponen a Por eso lo consteladores citaba. a dar Sí. conferencias, y es una pseudociencia. Es un choreo. Bueno, dicho en las palabras de Jorge Lanata, quise decir No, eso. bueno, puede haber estamos gente que lo hace más amorosa, qué sé yo, como el tarot, ¿entendés? Puede haber gente que lo hace más Exacto. amorosamente o no, pero de ahí a transformar eso en ciencia y en una columna en Diputados Sí, TV, por eso. por eso digo, ¿cómo pasó esto? Digamos, van 100 días de gobierno. Leo una definición, constelar es una forma de hacer un lugar en el corazón, aquello que aún no ha sido integrado por el propio árbol genealógico. Se realiza mediante elementos, cuando son sesiones individuales o con otras personas, sesión grupal, que representarán el tema que la persona traiga a la sesión. O sea, es esto, es encontrar Sí. en el árbol genealógico, en tu familia de origen, las razones que justifican este nudo que tenés en el presente. 11 de la mañana. Vamos a charlar un rato con Marcos Peña. Marcos fue jefe de gabinete de Nación entre 2015 y 2019, durante la presidencia de Mauricio Macri, y acaba de publicar El arte de subir y bajar la montaña, cosas que aprendí sobre la dimensión humana del liderazgo, en Editorial Siglo XXI. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto verte. Verlos a todos Mucho en la tiempo. mesa. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Está muy bien el título del libro. Muchas gracias. Resume un poco la idea. Y está muy bien que hayas evitado, vos lo sabés mejor que yo, cuando un político sale de la función pública, todo el mundo saca un libro.
Y en general te los mandan y no los lees. Tengo que decirte que este despierta interés, que leí varias partes, que es probable que lo termine, cosa que es un milagro. Me interesó que hicieras, contémosle a la gente, vos en un momento hiciste un podcast con 77 personas. En realidad se llama Proyecto 77, pero participaron 45 más o menos, sí. Ok. Sí, es por el año de nacimiento mío. Ah, ok. Donde, bueno, planteabas esto, el arte de subir y bajar. ¿Y qué descubriste con eso? Bueno, primero gracias por lo que decís, lo valoro un montón. Es un libro que digo que es como mi primer disco solista, ¿no? Es como con mucho corazón y descubrí primero que la mayoría de las historias son una, ¿no? O sea, no importa si hablas con artistas, deportistas, empresarios, periodistas, políticos de distintos países, porque participamos en más de 14 países ya. La experiencia de atravesar una situación extrema de liderazgo, de exposición, de fama, generalmente está causado por razones similares y generalmente produce cosas similares. Y eso fue algo que me ayudó mucho en mi proceso personal también. Por eso se llama 77, porque busqué gente de mi generación, que en general, bueno, eso, y fue muy útil también personalmente, pero también para decir, pará, acá hay algo que por ahí hay que pensar un poco más, ¿no? Para tener mejores liderazgos tenemos que tomar un poco nota de lo que pasa a la persona que está en esa situación. Y por otro lado, entender que todas las personas vivimos situaciones de liderazgo, que muchas veces me pasó en el podcast, como con el libro, gente diciendo, bueno, salvando las distancias, yo me sentí identificado. Claro, porque todos tenemos situaciones de liderazgo, siendo padres o madres, en el trabajo, en la vida misma, ¿no? Y a mí me sirvió también eso de pensar que hablamos de personas en situación de liderazgo en vez de líderes, también para bajar de la montaña y del ubris, la idea de que hay unos pocos iluminados que nos lideran, que el día que encontremos los correctos nos salvaremos y que mientras, bueno, sufriremos la prueba y error. En cambio, cuando pensás que es algo más amplio, también te empodera a decir, bueno, ¿qué aporto? ¿No? ¿Qué puedo yo aportar al conjunto? Y siento que es un poco la búsqueda. Lo que me parece original del libro es que hablas de bajar también. En general, los libros que hablan de bajar le echan la culpa a otro por haber bajado. ¿Vos por qué bajaste? Creo que fue una combinación de cosas que me llevó en mayo del 19, pero le debo mucho a Luciana, mi mujer, en ese sentido, de parar y enfrentar una crisis y decir, pará, esto es lo que hago, no lo que soy. A diciembre del 2019 me voy, pase lo que pase. Y de repente, en ese proceso de bajar, darme cuenta que faltaban herramientas por todos lados. O sea, nadie te prepara para bajar, básicamente, más allá de que tomes la decisión, ¿no? Un sobrino andinista, Ramón, que es un divino, que me decía que entre los montañistas hay una frase que es hacer cumbre es llegar a tu casa. Me pareció extraordinariamente pertinente para todo esto, ¿no? Muchas veces ese trauma, porque creo que esa experiencia de estar ahí arriba equivale a trauma, y me metí a estudiar el tema, en psicólogo, psiquiatra, distinta gente. La exposición es trauma, en el fondo, ¿no? No estamos preparados como seres humanos para eso. Requiere un proceso terapéutico, requiere un proceso de acompañamiento, porque si no lo que termina pasando, y en esos múltiples libros o en muchos, en política se ve, pero también se ve en otros rubros, ¿no? Que 30 años después te están diciendo, no, en mi época fue mejor, no me entendieron, fue culpa de tal. Eso es trauma no resuelto, creo, porque te quedaste ahí adherido a esa experiencia. Y lo peor, creo, de eso, para la sociedad, es que no permite capitalizar experiencia que puede ser muy valiosa para la próxima cumbre, para el que quiera subir, claro, digamos, ¿no? Y por eso un poco ahora estoy trabajando con un equipito, un proyecto que se llama Campamento Base, ¿no? Que es como una idea de decir cómo armar una conversación sobre esto, pero también un proceso que acompañe tanto el que quiere subir, como el que quiere bajar, como el que está en una crisis ahí arriba, que también hay muchos, ¿no? Ajá. Cuando estabas arriba y salías de tu casa,
al laburo. ¿Qué te pasaba? Llevaba a los chicos al colegio y me enfrentaba al día a día, a los diarios, a la radio, bueno, otro día de batalla. Es sobrevivir cada día casi, ¿no? Fueron dos experiencias muy distintas, ¿no? Hasta abril del 18 y después de abril del 18, cuando ocurre el primer cimbronazo económico, ¿no? Y ni hablar después de agosto del 19, cuando ocurre la PASO. Ahí fue ya situación extrema en la cumbre, ¿no? Porque ahí el desafío era sobrevivir. Ahí realmente estaba en riesgo la misión general, que era terminar el mandato, ¿no? Y lo que eso implicaba para nuestro país. Y te diría que el momento más peso, sobre todo, era entrar a la Rosada. Porque entras a la Rosada, que no es un edificio sano en general, no es un lindo edificio para trabajar. Y toda la mañana pasar ahí por los bustos y saludar a los granaderos. Generalmente a la mañana temprano no hay nadie, es frío, ¿viste? Si es como, bueno, vamos a remontarla otro día. Y es pesado, es muy pesado. También, obviamente, después se sube la adrenalina y, bueno, vamos que vamos, sí, y vamos a dar la pelea. Pero se diría que eso, sobre todo. Y estando abajo, cuando vas a tus reuniones con este grupo, ¿qué te pasa? Mira, antes de llegar a este momento me pasó una cosa que es darme cuenta de cómo construirse un personaje para defenderte, básicamente, ¿no? Para protegerte. Y es medio radical, así, no en términos de radicalismo, sino radical. El rol del jefe de gabinete es muy particular, porque tiene mucha responsabilidad, pero a diferencia del presidente, el 10 de diciembre a las 3 de la tarde, sos un ciudadano que vuelve a tu departamento, y en particular, habiéndome ido de la política, dejé el traje, con lo cual estás, como digo, en bolas, ahí en la calle, y de repente esa vulnerabilidad es súper difícil atravesarla. No porque no hubiera buena onda en la calle o indiferencia, había de todo, pero no estás preparado, digamos, de un día para el otro parece shock. Y además tenés que salir a laburar, tenés que salir a generar ingresos, tenés que salir a sanar todo lo que pasó. En eso me sanó, o me salvó, diría, no sanó, la pandemia. Porque yo venía a 140, igual a generar cosas, viajar, hacer que la pandemia me encerró. Y ahí empecé el laburo de verdad, digamos, ¿no? Y hoy en día entendí, no solo con ese proyecto, sino con otros proyectos, el valor también de que sean tus proyectos, ¿no? Y por eso digo también lo del disco solista, porque después de 20 años de trabajar en un grupo, está todo tan intercableado con otra gente que perdés mucha libertad y perdés mucho tu voz también, ¿no? ¿Te desilusionó la política o la gestión? Porque en general nadie se va, como hiciste vos. O se van por un tiempo, pero vuelven con una fundación para hacer política, o de alguna manera siguen participando en las campañas electorales, aunque no estén en candidaturas, en el detrás de escena. Y vos tomaste esa decisión de no aparecer en ningún lado y de no estar. ¿Te desilusionó? No diría desilusionó. No, para mí fue una experiencia maravillosa, de las más trascendentes que puede tener una persona. La verdad, la política y gobernar un país, al día de hoy me pone la piel de gallina el orgullo de esos momentos lindos y también los difíciles, porque sobre todo es como esa sensación, obviamente después te enfrentás a distintas opiniones, pero la tranquilidad de uno, haber dado todo, digamos, con honestidad intelectual y honestidad, a mí eso me pone orgulloso. Lo que sí siento es que por haber hecho toda esta carrera muy joven, yo arranqué de legislador a los 26 y me fui de la jefatura de gabinete a los 43. Dije, bueno, tengo que tomarme 10 años por lo menos para mí, porque en todo ese tiempo que por ahí la gente construye un patrimonio, una profesión, otras cosas, yo estuve metido dentro de la política, ¿no? Y siento que en ese sentido, por eso parte del aprendizaje, es que no estás bien preparado en general, humanamente, para esas situaciones. No hay una estructura de formación, mucho menos de acompañamiento para las personas en liderazgo. No hay. No digo con esto de la cosa de ahí, porque entonces, ¿por qué se metieron? No, creo que estamos preparados relativamente, obviamente para la tarea, pero digo, humanamente, creo que la formación universitaria, la carrera, no alcanza para muchas de estas cosas, ¿no? Esa es mi sensación. Y hoy siento por eso las ganas también de acompañar y dar estas discusiones, decir, primero tengamos un poco de compasión. Me ha pasado en los últimos días, desde que salí el libro,
ex colegas más abajo por ahí, pero diciendo, yo tuve ataque de pánico, estoy en una depresión de la que no salgo, yo tengo estrés postraumático, no me acuerdo nada de lo que pasó ese último año, o en la ciudad, en la pandemia, o otros ejemplos. Es decir, y también de otras fuerzas políticas. Me escriben diciendo, yo no sabía que tenía trastorno bipolar y ahora lo pudiendo tratar. O sea, situaciones de decir, pará, y me pasó en otros países, además. Empecé a dar esta charla en otros países y te empiezan a levantar la mano diciendo, necesitamos ayuda, ¿no? Te escuchaba hablar de bueno, qué generar respecto de la plata y tal, ¿no? ¿Vos tenés guita? Yo he generado ingresos laburando, pero no, ya terminé la función pública, como dice mi declaración jurada. Pero no venís de una familia ahí. No, eso es parte de la confusión. Sí, mi bisabuelo tenía Peña Brown, dice. Claro, los Brown, mi bisabuelo tenía mucha plata, pero yo soy el quinto, del octavo, del sexto hijo, y encima mi abuelo era científico y se murió joven. Eduardo Brown Menéndez, un gran científico que se murió trágicamente en un avión. Con lo cual siempre me río cuando dicen, sos el dueño de la Anónima. Le digo a algunos primos lejanos, che, manden algo, ¿viste? Un bife. Pero no, mi familia no es una familia de plata. Mi vieja es catequista, o sea, nada que ver, ¿viste? La verdad. Está. Sí. Hay un libro de Jorge Asís que no es tan conocido. Para mí es uno de sus mejores libros, que se llama Cuadernos del Acostado, que él lo escribe después que termina el gobierno de Menem y relata su propia historia de un tipo que sale del gobierno y qué le pasa al acostado. Entonces deja recibir correos, no lo llaman más, no lo invitan más a ningún lugar. Mirá, es como que el tipo queda ahí, congelado. ¿A vos te pasó eso en un momento? Te diría que en una parte sí, en una parte no. En una parte no fue la de la política. Con la política, sobre todo el primer año, hablé mucho. Tenía muchos espacios de diálogo, con mucha gente. En parte por la inercia de ese rol de coordinación que tenía de Juntos por el Cambio, ¿no? Entonces, naturalmente se daba eso. Y aparte promoví muchas charlas que necesitaba tener para entender un poco más la experiencia. Lo que sí, hubo una pared de hierro con el mundo empresarial, por ejemplo. Los mismos tipos que te decían, qué bien, che, qué honesto, ¿cómo laburaste? Y decís, bueno, mirá, tengo que laburar. Pero entendé, no quiero que se enoje el gobierno. Eso, pero un montón. Universidades, empresarios. Ahí, eso sí fue como, no te diré una decepción, en principio me dio bronca, porque digo, sobre todo, no desde el repago, sino desde la mirada de decir, che, ahí entendí un poco esta lógica del drama de lo táctico en la Argentina, ¿no? Del drama de siempre estar pensando en el último minuto y de ser tan alcahuetes del poder en general. Porque hay mucho alcahuetismo, mucha mediocridad en ese sentido. En gente que por ahí hace un enorme, espectacular laburo en su empresa. No lo juzgo, no digo que no. Pero siento que hay un espacio en muchos ámbitos para una actitud un poquitito más inteligente con los recursos humanos en general, ¿no? Pensaba, ¿qué extrañas al revés, digamos? Y hay algo de ese proceso de salida que, o sea, siempre uno algo resigna, ¿no? O sea, está bien todo lo malo, lo negativo, lo cargado que te sacaste de encima y lo traumático de ese proceso, pero me imagino que alguna cosa buena habría que por ahí extrañas. Un montón de cosas, pero lo que traté de hacer estos 4 años es muchas de las cosas que sí me gustaban, canalizarlas de otro lugar. Recorrer el país, por ejemplo. Trabajar todo el tema de naturaleza y turismo, es un tema que siempre me apasionó. Y recorrer el país así también me permitió entender cómo en muchos lugares los problemas están para resolver por el sector privado más que por el Estado. Y eso fue súper interesante también, ver muchos lugares donde lo que está faltando es un inversor. Obviamente la discusión válida de los impuestos, las cargas laborales, los juicios, eso no lo discuto. Pero hay buenas oportunidades, aún con estas condiciones. Lo que falta es gente que recorra el país a veces. Yo siento que nada, bueno, me estoy yendo a otro lado. Pero todo lo que es más lindo de poder impactar en una comunidad, articular gente, hacer
Yo creo que eso no es patrimonio exclusivo de la política partidaria, y eso lo entendí con el tiempo, ¿no? Pero ¿Extrañas eso? Sí. No es que lo extraño, digo, me encantó eso, amo eso. Y ni hablar a nivel gobierno local, o sea, eso fue una experiencia extraordinaria. No es un problema de rechazo, y no quiero dar esa sensación también de como, uy, soy una víctima del proceso y me tiene que dar pena. No, fue una gran experiencia con un montón de cosas valiosas y se las recomiendo a un montón de gente. Lo único que digo es guarda con hacerlo muy solo, guarda con hacerlo sin preparación, guarda con subestimar la montaña, que siento que un poco eso hicimos a veces, o yo siento personalmente que a veces estaba en la alta montaña con una camperita de lluvia. Eso no es buena idea. Te quería preguntar, porque yo escuché alguno de los podcasts, me interesó mucho escuchar por el personaje en sí, el de Rodrigo Sarazaga, que es sacerdote jesuita, y lo veo en el libro, que la verdad es que nunca vi un político, bueno, en este caso ex jefe de gabinete, pidiendo esto. Decime si interpreto mal. Le pedís, contame todo lo malo que viste en mí, básicamente. Estoy haciendo un resumen. En este caso no es Rodrigo Sí. participó del podcast. El capítulo habla de eso, lo hice con 50 colaboradores, no familiares, ponés, está amigos. bien, porque Solo para pero que no se ponés entienda. las respuestas. Sí, porque me parece pertinente. Y es tremendo lo que te pone. Distante, muchas veces impenetrable y frío. Creo que siempre te costó hablar de tus sentimientos. Bueno, siempre me llamó la atención el control de las emociones, etcétera. Por eso una lista larguísima de cosas malas que te dijeron. ¿Por qué lo hiciste? Bueno, vos pedís esto y no publicás deliberadamente, entiendo las buenas. ¿Por qué lo hiciste y qué? Porque ahora estamos viviendo todo lo contrario en la figura de Milei. Alguien que es completamente emocional, que muestra su enojo, su alegría, su ira, lo que fuera, y que apela a un liderazgo completamente distinto. Yo siento que ponerlo era un acto de honestidad, primero ante la idea de que no necesariamente son cosas malas, son cosas humanas que nos pasan a todos en distintos momentos. O sea, como poder, creo que estamos en una época, post-pandemia además, que está pasando cada vez más la necesidad de no caretearla, digamos, esta idea de que sos perfecto, porque creo que no sirve, ¿no? Y sí creo, y eso para mí es la principal conclusión del libro, y fue un retema para mí precisarlo, y aprendí un montón de gente que me ayudó a eso, el valor de la conexión como valor central, el poder conservar la conexión con uno mismo y con los demás. Y cómo yo lo que transmitía era, yo sentía que de adentro de ese caparazón yo no era eso, digamos, no es que yo era frío, yo estaba en un contexto frío porque estaba tratando de sobrevivir. Y Gonzalo Blum, el que cumplió un rol similar al mío con Piñera, lo cuenta en el podcast y lo cuenta muy duro, pues él le tocó también ser ministro de Interior en los momentos de las revueltas. Y él decía, y él usaba esa metáfora del andinismo, te tenés que ir poniendo camperas y guantes y gorros y cosas porque estás en una tormenta de hielo a 7.000 metros de altura, si no te morís. Eso es lo que siente tu cerebro y lo que siente tu cuerpo, ¿no? Entonces, para mí no se trataba de defectos, sino de síntomas en todo caso, ¿no? Y creo que si eso lo llevas a cuántos de todos nosotros nos pasa todos los días, aunque no estés en esa cumbre de 7.000 metros, te puede pasar que de repente por el estrés, por cualquier quilombo, te empezás a poner más desconectado. Y creo que ahí hay una pista, una línea que me interesa explorar, porque si no, por ahí se iba mucho a la idea de alto rendimiento, decir, bueno, queremos más eficiencia y más... No es eso, creo, ¿no? Así que nada, yo me sentí muy cómodo transmitiendo eso. Y por ahí también un acto de reparación de una imagen que se fue construyendo que yo no la sentía muy propia, ¿no? ¿Qué es el poder? Qué tema. Yo creo que el poder, a diferencia de la influencia, es escaso en general, ¿no? Es centralmente recursos que varios están compitiendo por tener, sea materiales, sea económicos, sea de poder, de un cargo, sea lo que sea, en general es un lugar de conflicto, ¿no? Y por eso me fascina tanto la influencia, porque es todo lo contrario a eso, ¿no? La posibilidad de transformar desde la no escasez, sino desde el impacto sobre otras personas, ¿no? Y muchas veces creo que se mezclan.
Y como todo instrumento tiene cosas, puede ser usado para bien y para mal, ¿no? También el poder transformar, el poder ver algo que no estaba, que ahora está y que impacta sobre la vida de otras personas, de vuelta creo que es una de las cosas más altas que puede aspirar una persona. Ese agradecimiento, esa conexión con una persona que le impactaste en algo. Y al mismo tiempo puede ser despiadado y puede ser alimentar lo peor de todas las personas, de todos nosotros, ¿no? Es una droga peligrosa en ese sentido. Marina. Marcos, Marina Calabro te saluda, ¿cómo estás? Hola Marina. Encantada. Me pareció Igualmente. muy interesante esta idea de liderazgo como momento puntual, porque viste que todo lo que hay escrito sobre liderazgo tiende más bien a ser tipologías estáticas, ¿no? Un liderazgo carismático o democrático o autoritario, pero como si el líder, en algunos casos naciera líder y muriera líder, y en otros se convirtiera en líder y lo fuera hasta el final de sus días. Me parece que es novedoso. Te quería preguntar si crees que estos liderazgos momentáneos tienen más que ver con el vértigo de este tiempo. ¿En qué medida crees que el liderazgo va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Si el líder es un emergente o el líder de alguna manera impacta, influencia a la sociedad que conduce, y si se puede construir un líder. Ok, a ver, un montón. Creo que... repasemos. Repasemos. Empecemos la Sí. primera. Liderazgo como momento. Sí, Sí, el liderazgo sí. como momento, y si es de arriba para abajo, de abajo para Sí. arriba. Yo creo que el liderazgo como momento a mí me fue re útil leer un par de libros que hablan de la historia clínica de Churchill, Kennedy, De Gaulle, de un montón de líderes esos que tenemos como la imagen del liderazgo prototípico, ¿no? Y que en general esa imagen, que tiende a ser muy idealizada, es un Sí. recorte de un momento, ¿no? Sí, sí. En general momentos donde tienen ciertas características, como tener un equipo que lo rodee y que le pueda decir que no, digamos, distintas cosas. Y cuando vos ves, amplias el zoom, decís, pará, esta persona de repente estuvo 10 años fuera de nada, este otro después se volvió loco, Claro, pero este viste otro... que en la mirada del que observa, vos decís Churchill o De Gaulle o Kennedy y decís, nació líder, murió líder. ¿Viste? Claro, bueno, pero que puede haber algo de eso. Creo que hay la posibilidad, y lo que trato de hacer hoy, mi trabajo es, el llamado al liderazgo es un llamado muy interno, muy profundo, y creo que tiene un rol mucho más, sobre todo el buen liderazgo, ¿no? Mucho más emocional, espiritual, si se quiere, que racional, técnico, ¿no? Y creo que muchas veces el problema de muchos liderazgos se vuelven complicados cuando no están en esa conexión, ¿no? Y se va más por el otro lado, el ego, el narcisismo, que muchas veces pasa. Y al mismo tiempo vas a ver toda la historia de la humanidad, y hoy también liderazgos brutales, verticalistas, autoritarios, despóticos, y otros liderazgos más horizontales, más colaborativos. Creo que eso es parte de la especie humana, lo ves en los monos, en los bonobos, en todos lados. Cuando te pones a ver, está esa tensión entre el drama humano, si se quiere, ¿no? Y hay tanta literatura clásica y tanto en la historia de la humanidad sobre esa tensión. Pero creo que uno de los puntos que yo traté de sacar en limpio es casi que todo hay que armarlo para la prevención del hubris, ¿no? Y el hubris como la enfermedad del poder, Sí. un inglés, Owen, describió. Porque todos, 100% de los humanos, tenemos el riesgo, que estando en esa situación de poder, el poder se vuelva un problema, ¿no? Entonces, para eso el trabajo en equipo, para eso el trabajo personal, para eso el tema de entender la perspectiva de que tu aporte va a ser limitado en tiempo y espacio, que hay una bajada, que tenés que pensar que va a haber una bajada, que después puede haber otras subidas, pero que no es lineal, y que no sos Dios, hermano, básicamente. O sea, creo que alguien, ya desde vuelta, desde Julio César, ¿no? Estaba esa función de alguien que le diga al que está ahí arriba, no te la creas. Macri es líder hoy. Mauricio, ¿no? Sin duda. Mauricio tiene una particularidad, como digo, medio de joda, pero nació arriba de la montaña. Es una situación medio rara en eso, no es tan común, de alguien que toda su vida estuvo ahí arriba, en cumbres, ¿no? Y creo que eso lo hizo siempre muy consciente del trabajo personal y de la necesidad de tener cuidado de todo eso, porque vio subir gente y bajar gente rodando muchas veces, ¿no?
Pero sin duda creo que es uno de los grandes liderazgos políticos de este tiempo, cuyo principal rol, creo, la historia le dará, es haber podido ayudar a equilibrar el sistema democrático. El sistema democrático sin equilibrio no funciona, ¿no? Y puso mucho de él para lograrlo. Y creo que eso es lo que la gente más le valora, esa intención y ese rol. Y lo otro creo que es el tema de la vocación transformadora, ¿no? La dirección del para qué, ¿no? Creo que eso también siempre lo tuvo muy presente y lo convierte en líder. Rolo. Marcos, ¿cómo te va? Rolando Barbano te saluda. ¿Qué tal, Rolando? Bien, te quería preguntar por algo que se ha convertido un poco en un mito de las redes sociales, que son los trolls de Marquitos Peña, sobre lo cual te habrán hablado infinidad de veces. Y es un tema que ahora reaparece en redes sociales. ¿Por qué? Por las cuentas de Twitter que están alineadas con Milei, por la presencia de tuiteros reconocidos en la comunicación de Milei, incluso en la comunicación oficial. Lo que te quería preguntar es, ¿existió alguna vez tal cosa como la granja de trolls de Marquitos Peña? ¿Qué nos podés contar sobre eso? Porque imagino te habrán pasado un montón de situaciones y también de haber sido parte de tu experiencia en el poder. ¿Y cómo ves hoy esta relación de Milei con Twitter y con los tuiteros alineados? Gracias. Mira, lo primero es, lo dije varias veces, lo sigo diciendo, no existieron. Creo que fue algo que inteligentemente algunos rivales políticos fueron construyendo y que era verosímil para alguna gente desde esta idea de lo desconocido que era Internet, que parecía que nosotros teníamos un manejo manipulador de eso, ¿no? Pero la realidad es que no, y para mí el mejor ejemplo de eso fue cuando, no sé quién fue que dijo en el gobierno de Alberto que en el Salón de las Mujeres había la granja de trolls, etcétera, y funcionaba ahí el equipo de profesionales que coordinaba la gestión, y siempre nos parecía como, es tan obvio, hay tanta gente que lo vio durante los 4 años, que ahí había gente laburando y muy bien, y les hubiera venido bien que tengan algo parecido, que nada, bueno, es parte de la época, bancarse que a veces te tiran con eso, y claro. No, pero aparte... Sí, eso, ni siquiera creo, a veces creo que hasta está un poco sobreestimado el tema de la utilidad. Hay un mega negocio de eso y muchas veces me han llamado incluso gente diciendo de otros países, che, vos que manejás todo eso. Digo, no lo manejo, pero además no lo recomiendo, te vas a tirar la plata. O sea, eso es básicamente una industria que no tiene mucho sentido. ¿Por qué es tirar la plata? ¿Qué me diste vos? Primero porque... Hay un reflejo de la era vertical de la comunicación y del poder, de que todo hecho es un hecho manipulado por alguien, ¿no? Y que subestima un poco este cambio de época en la que estamos, en la que, gracias al celular inteligente, la gente tiene una voz. Y creo que siempre es mejor tratar de pensar que si hay algún ruido o alguna conversación que está ocurriendo, que hay un porcentaje relevante de gente que lo está haciendo genuinamente. Porque lo hay. Y si automáticamente decís, no, todo eso es un ataque diseñado por alguien, por ahí dejas de escuchar algo que es relevante. Y enojás a un montón de gente, ¿no? Un montón de gente, tuiteros y gente que fue muy importante, tanto para que lleguemos como para después. No tanto por los tweets, sino porque eran gente que se comprometió a participar, ¿no? Y me mandaba, yo soy el troll de Peña, yo soy troll de Peña. O sea, lo tomaron como una bandera de guerra para un montón de gente. Porque era, mirá, el poder no nos entiende, ¿no? Y creo que eso, después viene el que te vende el producto y te dice, no, yo te hago un trending topic, eso no cambia nada, al final del día no cambia nada. Sí creo que es un problema que hay que laburar, y es un tema que trabajo en el libro, la idea de nutrición digital, capacitar a las personas que están expuestas a cómo administrar esa relación con su celular, porque es súper duro. En todas las conversaciones que tuve en el podcast, un montón de gente lo planteó. Ayer me impactó escuchar a Tini con lo que planteaba, del daño que le hizo. Y es un arma del que no estamos preparados de alguna manera, ¿no? Esa sobreexposición diaria, el feedback todo el tiempo de todo el mundo, muchos anónimos, muchos que ni existen. ¿Vos ves Twitter? Hoy no tengo ninguna red en mi celular, recaigo de rato y lo borro, o sea, trato de no, yo siento que no, tampoco tengo cable, tampoco trato de
Trato de limitar mi consumo digital a un consumo responsable, porque siento que es necesario para estar informado, obviamente, pero que rápidamente puedes quedar en un loop ahí que pasas horas y horas y te da una imagen distorsionada. ¿Un funcionario y un presidente no deberían manejar su cuenta de, por ejemplo, de Twitter? Hoy te diría que 100% que no. Lo que digo, y más allá del caso de Milei, ¿no? O sea, lo he visto en muchos países, creo que, mejor dicho, corrijo, creo que no es conveniente, que es mejor tener filtros de equipo que te preserven de ese día a día. Pero, al mismo tiempo, entiendo en gente que lo tenía antes de entrar al gobierno, que lo tenga como un mecanismo de libertad, si se quiere, ¿no? Y que es un ecosistema que lo necesitan, porque al final del día también un presidente, más que un ministro, te diría, está en un régimen de cárcel domiciliaria, digamos, ¿no? En nuestro caso, pero en todos los casos pasa lo mismo. Vos vivís rodeado de gente con escopetas, ¿no? Eso es Olivos, lugar divino, árboles, todo, pero estás rodeado de gente con escopetas. Psicológicamente vos no tenés cero margen de libertad de nada. Entonces a veces el celular puede ser un espacio de libertad, y lo entiendo desde ese lugar, pero creo que de todos los consumos digitales es como comer todos los días hamburguesa. Digo, hay un momento que por ahí no te haga bien. Rolo, igual te preguntaba sobre cómo veías esa dinámica de los seguidores o los trolls de La Libertad Avanza en redes sociales. Yo creo que hay que pensarlo y analizarlo desde lo orgánico, más allá de cualquier otra cosa. Y lo orgánico siendo que hay gente que cree eso y que acompaña y que es el grueso. Bueno, no puedes inventar un movimiento que lleve a la realidad, a votos y más. Para mí no hay ningún lugar del mundo que lo pueda inventar, que lo haya mostrado inventar. Entonces, después, bueno, nada, ellos mismos han dicho que tienen cosas, pero en todo caso son como, me parece, amplificadores o justamente intenciones de restringir, o no sé restringir, de condicionar el debate político, pero creo que expresó algo que existía, no es algo artificial. Marina. ¿Cómo ves el liderazgo del presidente Milei? ¿Cómo lo definirías y qué riesgos en su quinta esencia afronta? Creo que la palabra que me sale es autenticidad, ¿no? O sea, me parece que te guste o no te guste, es bastante consistente en lo que decía antes y lo que dice ahora, y la gente lo votó, ¿no? Es una primera definición, que la autenticidad, cuando hablábamos antes, ¿no? También del tema de cómo ciertos liderazgos hoy logran esa autenticidad, aún escandalizando, enojando, generando distintas cosas. Creo que eso habla de que los otros no lo logran, ¿no? O sea, que hay una condición a veces en la política profesional que se ha vuelto fría y desconectada. Entonces, por eso creo que no son necesariamente fenómenos solo de demanda, sino también de oferta, ¿no? La gente hoy, creo, en muchos países lo veo, exige ante todo autenticidad y consistencia, creo, para vincularse. Y si no, bueno, lo expresarán de otras maneras. Y yo siento que el riesgo es un poco lo que transmito en el libro, ¿no? El riesgo a veces es lo que yo siento después de la experiencia de haber estado ahí 4 años, es el riesgo a la soledad, el riesgo a no tener los mecanismos previstos para cómo dejarte ayudar, ¿no? Sí. Creo que eso es súper difícil y pasó en todos los gobiernos que vi en todos los países de la región, en otros lados. Hay un momento que la dinámica te va metiendo en tu arco, ¿no? Futbolísticamente es como que metés los 11 abajo y vas aguantando los 90 minutos, y cuando entras en esa dinámica tenés un problema. Y yo siento muchas veces que nos pasó a nosotros también eso, y que logramos romper eso con, por ejemplo, el momento de la marcha, si se puede, el momento que te volvés a conectar con ¿para qué estás acá? ¿Y por qué te puso la gente acá? ¿Y qué representás? ¿No? Entonces, esa tensión no solo riesgo para él, para cualquiera que esté gobernando. Un político tiene que andar por la calle. Ilia iba caminando de Avenida Mayo a la Casa de Gobierno. Es cierto que era otra época, pero no pasaba nada y el tipo capaz podía hablar con alguno que pasara. A ver, tiendo a pensar que sí, y que el grueso lo hace. Si miramos el volumen de la política, el 100%,
90% está en los municipios, ¿no? Bueno, El claro. intendente, y por qué lo ves en toda la región, el intendente tiene alto nivel de apoyo. 1, por la cercanía, y 2, por que las herramientas que tiene están alineadas con la expectativa, ¿no? Ahora llegás a la presidencia, y a mí me pasó y lo cuento en el libro, ¿no? Hay un momento, y en esto es distinto los ministros que el presidente o el jefe de gabinete, los que están en la Rosada, que decís, bueno, no quiero custodia, no quiero nada, quiero seguir haciendo mi vida. Y me acuerdo con Patricia, lo charlamos, decía, mirá, flaco, sos jefe de gabinete, no sos Marcos haciendo lo que querés. Y hay un protocolo, podemos negociar el protocolo mínimamente, bueno, logramos que yo fuera a mi auto y atrás venía la custodia, no sé, reducir la custodia. Pero hay un punto donde no solo sos vos, ese es un tema re difícil de transmitir, esa sensación de, para bien, para mal, de repente sos una institución, entre comillas. Ser una institución, no dejás de ser una persona, pero tenés que representar esa institución. Entonces, de repente, cómo te vestís, cómo vas, cómo venís, pasa a ser un tema importante. Y ahí el riesgo es que cuando combatís con eso, hay un montón de ejemplos también, me viene a la mente Mario Meoni, ¿no? Como hay un momento, estás laburando 15 horas, estás bajo un montón de presión y querés manejar vos, estás corriendo un riesgo. Y ya no solo al cargo, mucho más importante a la vida y a la familia. Y un gran tipo, siempre Mario, ¿no? Pero bueno, nada, creo que ese equilibrio, dicho eso, hay que tratar de forzar todo lo que se pueda el espacio de conexión. Y de simpleza y de estar en la calle. Hay momentos que se vuelven muy difíciles. Momentos de crisis se vuelve muy difícil. Y el otro problema súper complicado, que a veces, yo se lo decía muchas veces a gente de nuestro espacio que no había pasado por la Rosada, le digo, che, recuerden que es el 8º país más grande del mundo. Entonces querés recorrer el país, te pasás arriba de un avión, arriba de un auto, arriba de una camioneta, para tratar de llegar a ese lugar donde querés caminar, porque el tema es no solo caminar por la ciudad, sino caminar por Jujuy, por Tierra del Fuego, y no te da el cuerpo, no llegás. Nosotros recorrimos miles y miles de kilómetros y aún así sentí que no alcanza. Te falta, claro. ¿Sí? Sí, me quedé pensando en una frase tuya, Lanata, A ver. que es que para ser o querer ser presidente tenés que estar un poco loco. Ah, sí. Sí. Nadie normal puede querer ser Sí. presidente. Es un poco así, y ejercer un cargo de mucho poder, es un poco así. Lo cito a Tito Lederman con eso, que fue un tipo muy influyente para mí, me ayudó un montón. Estoy muy agradecido, que es una persona que trabaja estos temas de liderazgo, el poder, muy de bajo perfil. Y él decía, fama, plata, poder son mecanismos compensadores. Vas en busca de eso porque necesitas compensar otras carencias que tuviste en general. Y creo que hay algo de eso, claramente, en la desmesura, si se quiere, o el riesgo de lo adictivo en todas esas disciplinas. Al mismo tiempo, creo que hay algo que te trasciende posiblemente y hay algo de para qué estás acá. Y creo que el buen liderazgo, en la disciplina que sea, si está conectado con eso, tiene un valor y una trascendencia. Entonces, ahí donde vuelvo al ejemplo de la montaña. La única manera de que o no estés loco o no te vuelvas loco ahí o no te vuelvas loco después es tenerle mucho respeto a la situación. Es una situación, como todo, si querés subir a la Concagua en zapatillas y sin preparación, y son suicidas, básicamente. No es un problema de... Por ahí lo lográs, pero bueno, hay mejores maneras de hacerlo. Si lo haces con un guía que te acompañe, si lo haces en un equipo, si haces una preparación, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también te diría que hoy, después de estudiar mucho el tema, creo que vamos a ver en nuestras vidas una crisis de la idea del presidente. Creo que como figura puede estar quedando obsoleta, creo, mirá lo que digo. ¿Cómo sería A eso? ver. Porque la complejidad se ha vuelto tan grande, la velocidad, la transparencia, y hay un problema, lo escuchaba, siempre lo cito porque es un grosso, ¿no? Lech Walesa, estuve en Polonia en un encuentro de políticos, y él decía, para la generación de ustedes, todos los problemas son globales, no hay un problema nacional. Claro. Entonces, o son locales o son globales. Nacionales, cada vez va a ser más difícil resolver
cambio climático. Yo estuve en las cumbres de la COP de Copenhague o de otras y demás. Lo mirás y decís, acá no hay chance que salga algo bien. ¿Cómo vas a hacer 5.000 personas de 700 países tratando de ponerse? Es imposible. Tenemos un problema y ese es un problema, creo, Harari siempre lo dice, ¿no? Esto que hay, las dos formas de ayudar hoy en día, si querés colaborar, es trabajarte personalmente y pensar globalmente, ¿no? Y creo que hay algo de eso. Entonces el presidente fue una idea, como muchas otras, la idea de que una persona lidere. No sé si no hay que pensar en algo más grupal, por ejemplo. No sé. Pero vos mismo estás diciendo que ese megagrupo también te deja paralizado. Bueno, por eso está el problema. Porque la verdad es que es cierto que tenemos un mundo mucho más global, tenemos instituciones globales con reglas globales que finalmente no funcionan para nada, ¿no? Discutimos acá todo el tiempo. La Nata dice que las empresas son más grandes que los países. Claro, hay reglas. Yo digo eso porque hay que empezar a discutir leyes internacionales que se apliquen. Claro, porque leyes Todo internacionales hay. Pedo. No, pero que se apliquen. Claro, por eso. Bueno, pero ahí está el punto a pensar hacia adelante, ¿no? Porque nosotros fuimos sede de uno de los últimos G20 funcionales de la historia. Si lo pensás 2 segundos, decís, qué increíble haber podido ser testigo de eso, ¿no? Donde se sentaron Putin y Trump. O sea, donde eso hoy ya no puede ocurrir. Con lo cual, parte del problema es que hoy ni siquiera están dadas las condiciones para Claro. ese marco global. Y la tensión entre Estados Unidos y China y todo lo que está pasando, estás en un fleje donde es tan posible como que se vaya hacia un deterioro cada vez más grande o que se encuentre una solución. Y ese fleje va a durar mucho tiempo. Lo único que digo con la provocación esta es, hay un espacio que hay que darle a la creatividad, porque lo que hubo no volverá. Más allá de si lo evalúas como muy bueno o muy malo. Y esto aplica a todos los órdenes, pero también a este, ¿no? Ese orden internacional de paz, de multilateralismo, que nosotros también vimos el final de eso, creo que eso está medio en jaque. Yo me quedaría hablando otra hora más, Qué grande. pero acaba de pasar 1 hora. Bueno, Te agradecemos mucho que hayas estado acá. muchas gracias por la invitación. Marcos Peña, señores, acaba de publicar El arte de subir y bajar la montaña, editado por Siglo XXI, libro que recomendamos. Son las 11:54. Rolo, la chica que denunció al futbolista Sebastián Villa por violación llegó a un acuerdo económico y pidió que no se haga el juicio. Sí, Jorge, realmente es una noticia, te diría, conmocionante, porque Tamara Doldán no solo lo denunció a Sebastián Villa por violación ante la justicia, una violación que según ella contó había ocurrido a mediados de 2021 en una casa de un barrio privado de Canning, sino que también salió a los medios y dio entrevistas. Yo mismo la entrevisté a Tamara Doldán, donde ella contaba que era la novia de Sebastián Villa, que lo había conocido en un boliche, que la relación había tenido siempre altibajos. Ella es madre, tiene un chiquito, vivía en la zona de San Telmo, pasaba mucho tiempo con él. El tema de tener una hija siempre le complicó la relación, según contaba ella. La relación había ido degradándose, según el relato de Tamara, hasta que llegó una situación en la cual hubo un asado en una casa perteneciente a otro futbolista de Boca, donde, según dijo ella, Villa empezó a acusarla de mirarse con otros de los futbolistas, de tener algún tipo de vínculo con alguno de ellos. Luego ella contó, fuimos a la casa de Sebastián, él quiso tener relaciones sexuales estando borracho, yo no quise, él se ponía violento cuando tomaba y me terminó violando en una habitación, en una casa donde había otras personas, donde había amigas conocidas que estaban con otros hombres, donde estaban el secretario de Villa y un custodio que tenía el futbolista, y dijo, en ese contexto, en la habitación, él no me dejó salir, abusó de mí. Luego yo después fui al hospital, me revisaron, me constataron los indicios de que había sufrido un ataque sexual. Todo esto y algunos detalles más que voy a ahorrar por economía de tiempo, había contado Tamara Doldán, lo contó ante la policía, luego ratificó la denuncia ante la justicia de instrucción.
se sometió a 2 peritajes psiquiátricos, peritajes que dijeron que ella no mentía, que lo que decía tenía asidero, que tenía una correlación con la forma en la que ella se mostraba y en la forma en la que ella estructuraba su discurso, que se mostraba como una persona que había sufrido el shock de un ataque sexual. La causa avanzó de la mano de esto, Jorge. La Fiscalía pidió la elevación a juicio contra Villa por abuso sexual agravado. Fue confirmada la elevación a juicio y llegó a la instancia ya del tribunal oral. La fecha de juicio se estaba pautando para estos días, Jorge. Y abro un paréntesis. En el medio, Villa recibió otra condena por malos tratos, por violencia física, no por violación, pero sí por agresiones físicas contra otra expareja, una condena a 2 años de prisión en suspenso. O sea que si lo condenaban ahora iba adentro. Si lo condenaban ahora iba adentro, si iba a juicio y lo condenaban iba adentro por los 2 años de prisión en suspenso que tenía por otra causa y eventualmente por los años que le dieran en una condena por violación. O sea, ya valía más cara la situación para Villa, era más costosa todas las consecuencias posibles de un juicio oral que terminara en condena. Cuando llegan a la instancia de juicio, el abogado de Villa, que era Apolo, es relevado de su mandato, lo sacan. Villa le quita el poder que tenía sobre él, que siempre había negado obviamente toda la situación, pero lo corren del medio. Y a la representación legal de Tamara Doldán se suma un segundo abogado, que es Francisco Oneto. Francisco Oneto es el mismo que hoy defiende a Máximo Thompson, uno de los rugbyers condenados a perpetua por matar a Fernando Baez Sosa. Digo, hay un cambio de abogados y lo cuento como parte de cómo fue cambiando la situación. Corren al abogado que tenía Villa antes, aparece un nuevo abogado que se llama Demare, que es el nuevo abogado de Sebastián Villa, y a la representación de Tamara Doldán, donde estaba Roberto Castillo, se suma Francisco Neto. Y así llegan a la instancia previa al juicio oral, a una audiencia preliminar, a donde estaban la jueza del caso, que se llama Lidia Moro, y donde estaba también el fiscal del caso, que es Hugo Carrión. Llegan los abogados de Tamara Doldán a decir: hemos llegado a un acuerdo con la defensa de Villa, con el doctor Demare, y piden la homologación de este acuerdo ante la Fiscalía y ante... Perdóname, porque en realidad lo desconozco. ¿La causa era penal o civil? Penal. Es una causa penal. ¿Y una causa penal se puede eliminar porque otro garpe? Bueno, está muy discutido, sobre todo en el derecho penal argentino. Hay situaciones que contemplan, o sea, la ley penal argentina contempla la posibilidad de la reparación integral de la víctima. Esto es, que si vos sufriste un delito y quien te afectó, quien te cometió el delito, te repara de manera satisfactoria, integral, o sea, emocionalmente, económicamente, vos podés llegar a un acuerdo, presentarlo ante un tribunal y que ese acuerdo, que se hace en el marco de la causa penal, derive en que el juicio no se realice, en que se dé por cerrada. Es un delirio eso. Bueno, te quiero decir esto, con algunas situaciones es una mirada moderna del derecho, en este sentido. A vos te roban, Jorge. Sí, en un delito patrimonial, sí. Vos, supongamos... Y el tipo me devuelve la plata. Y el tipo te devuelve la plata y pero te ahí pone un qué es plus. lo importante. No, a ver, cuando uno condena al tipo eventualmente, ¿qué es lo importante? Que el tipo es un violador. Bueno, no que te garpe, que queda un violador suelto. Justamente por eso te decía que es polémico. Se viene con los robos también, ¿eh? O sea, lo que te quería contar es esto. Se han dado ya casos de esta situación de reparación de la víctima en delitos como, por ejemplo, estafa, delitos como robos, delitos que tienen que ver con lo patrimonial. Donde también igual es polémico porque un tipo entró a tu negocio, Jorge, a mano armada, te roba la recaudación del día, ¿sí? Se lleva 100.000 pesos. A vos te provoca, además de la pérdida de los 100.000 pesos, un daño psicológico y también
un daño que muchas veces tiene que ver con que no pudiste abrir el negocio al día siguiente, o sea, no es solo la plata que te llevaron, sino el lucro cesante y otras cuestiones. Entonces, viene el abogado del ladrón y te dice, bueno, el ladrón se llevó 100.000 pesos. Vos sufriste un daño psicológico y también el lucro cesante, y tuviste que instalar cámaras de seguridad, alarmas. Pongámosle que 500.000 pesos. Te doy 500.000 pesos y cerramos la causa. Eso existe, ocurre y también es polémico, porque el tipo que entró a robar se la lleva sin ir preso, o sea, sin pasar por la situación de resocialización que se supone que tiene la cárcel. Vos me podrás decir, la cárcel, la verdad, Argentina no genera más que delincuentes, o sea, no ayuda a esto, y no sacaste al ladrón de circulación por el tiempo que correspondía y no le impusiste un castigo que haga pensar que no va a volver a cometer el delito. Pero ha ocurrido y se está aceptando en la justicia argentina. Ahora bien, y no deja de ser polémico, lo estoy planteando ocurre y es polémico. Y está muy discutido y no cualquier tribunal te acepta un acuerdo de este tipo. Ahora bien, hay toda una tendencia y una corriente del pensamiento en la justicia argentina y en muchos abogados que dice que cuando media violencia de género, esto no debería ser aceptado por la justicia, la reparación ni el acuerdo. ¿Por qué? Porque se entiende que la víctima sometida a la violencia de género tiene una serie de condicionamientos en su actuar posterior que permiten dudar sobre la libertad que ella tuvo a la hora de llegar al acuerdo. Ha habido casos emblemáticos. Antiguamente en el Código Penal había una figura que era la de avenimiento, donde la víctima de un delito que tenía que ver, no se hablaba de violencia de género, pero sí de violencia doméstica, se hablaba en su momento, o incluso delitos sexuales, podía llegar a un entendimiento con el victimario y perdonarlo. Hubo un caso muy sonado en La Pampa donde se dio esta solución penal y al poco tiempo el victimario que había agredido a esta mujer que decidió por medio del avenimiento retirar la denuncia, la asesinó. Y a partir de ahí quitaron esta figura del avenimiento del Código Penal porque dijeron, evidentemente la persona que está bajo una situación de violencia de género no es muy lúcida, o puede que su lucidez esté viciada por la violencia a la que fue sometida durante mucho tiempo. Entonces, hay toda una corriente de pensamiento en la justicia que dice, cuando hay violencia de género no puede haber un arreglo y no puede haber un acuerdo. Porque obvio, aparte, si no, cualquier millonario puede violar. Claro. Y sí, y avancemos sobre el tema de la violación. La violación es un delito muy particular porque es un delito de instancia privada. Si la víctima no quiere hacer la denuncia, por más que la autoridad se entere, no hay proceso posible, si no se cuenta con el acuerdo de la víctima. Ha habido infinidad de casos, Jorge, porque se entiende que antes que nada está la intimidad de la víctima, está la privacidad de la víctima y está la decisión de la víctima de no revictimizarse, de no atravesar un proceso que es horrible. En el caso de la violación, para la mujer es realmente terrible. Tener que pasar por pericias, ir a hablar con un montón de gente, que te revisen el cuerpo, contar una y otra vez lo que pasó, que aparte lo dicen todas las víctimas de violación, es un delito que de alguna manera en tu psiquis te sigue generando consecuencias. ¿No? Si ya es difícil atravesar un robo y superarlo y volver a salir a la calle, por ejemplo, o abrir tu negocio, para alguien que fue violado es muy difícil superar todo eso. Por eso se dice que es un delito de instancia privada, eso lo consagra la ley argentina, pero ¿qué pasa? Hay también un interés público sobre una situación una vez que empieza la causa. Y en este caso, ¿por qué hay tanta discusión? Y va a seguir habiendo discusión alrededor de este acuerdo. Porque la instancia privada ya se superó, porque la víctima hizo la denuncia ante la policía, ante la justicia, fue a declarar ante los peritos, o sea, instó todo el tiempo la acción penal. Y la está tratando de frenar cuando llega a juicio, con la justicia ya con todos los elementos sobre la mesa. Por eso, cuando ayer fueron a presentarle este acuerdo, la jueza Lidia Moro dijo, no hay lugar a este acuerdo, vamos a seguir adelante con el juicio. ¿Por qué? Porque ya hay un interés público, porque ya ha sido señalado como violador y no podemos dejar libre a un violador porque la víctima de repente llegó a un acuerdo económico. ¿Qué dice la representación legal de la víctima? Pues lo quiero contar también para darles todos los elementos. Lo que dice Roberto Castillo, con quien hablé
ayer y me mandó el escrito, que es larguísimo, donde él apela a este tema de que no haya un acuerdo posible. Lo que dice es, la víctima se fue a vivir al exterior como consecuencia de la violación, empezó una nueva vida, no quiere volver a la Argentina a declarar, no quiere tampoco declarar por Zoom, porque se van a ventilar cuestiones íntimas que ya no quiere que se vuelvan a hablar en un juicio oral, porque esta violación que sufrió le generó problemas con su maternidad, de hecho no tiene la tenencia ahora de su hijo, y tuvo 3 intentos de suicidio después de la denuncia que presentó con Villa, porque la sufrió mucho y le costó mucho toda la exposición pública que hubo del caso. Entonces no quiere seguir adelante con esto y ella se siente reparada integralmente. Yo le pregunté a Roberto Castillo abiertamente cuánta plata acordaron, porque digo, si vamos a hablar del acuerdo, bueno, me dijo que no lo van a revelar, que no lo quieren contar. Están apelando la situación, la decisión de no homologar el acuerdo, y también lo que hizo la representación de Castillo es recusar tanto a la jueza como al fiscal, porque lo que dice Castillo es que el fiscal había dado el ok para que se hiciera el acuerdo en privado y que cuando llegó el momento de la audiencia se dio vuelta y dijo no, yo no estoy de acuerdo con la homologación del acuerdo, con lo cual lo recusó a él y la recusó a la jueza por no estar contemplando los derechos de la víctima. Esto va a seguir su camino judicial, Jorge, está radicado en un tribunal oral de Lomas de Zamora, ahora va a la Cámara de Apelaciones y Garantías de Lomas y allí se va a discutir esto, que en el fondo no deja de ser lo que vos planteaste. Si tengo plata y negocio en el momento adecuado, puedo violar y puedo salir en libertad, y bueno, un poco es eso lo que se está discutiendo. Y también, y esto lo digo a tono personal, yo como periodista que me involucré mucho en el caso, que lo conté, que la entrevisté, sí, la verdad que me siento un poco estafado con toda la situación, porque sí, claro, yo en algún momento dudé, y con todas las denuncias uno duda si hay un interés económico atrás de quien está haciendo la denuncia, quien la está formulando. Y acá decían, no, vamos por la condena, vamos por la cuestión penal, para que esto no le vuelva a pasar a ninguna chica, lo decía Tamara, y llegado el momento del juicio, cuando valía más el acuerdo que antes, llegaron a un acuerdo económico. La verdad, deja un gusto amargo y da la sensación de que acá no hubo justicia y están impidiendo, ya desde el lado de la víctima, que efectivamente haya justicia alrededor de Sebastián Villa. Calabro. Aquí estamos, la nata, aquí estamos. Bueno, finalmente sucedió. Yo no quiero decir la nata tenía razón, porque usted sabe que atenta contra mis principios, no quiero que usted sea grande, pero hoy sucedió, sí. Se fue Doman. No. Ay, no. La nata. En un momento desapareció del aire, la nata. Doman abandonó el aire de América y de A24. Abandonó Buenos Días América. Hizo un 2x1. Incorregible. Sí, bueno, ahora, abandonar 2 canales al mismo tiempo. Claro, ahora en este derrotero fugitivo de Doman. Sí, profugado. Sí, bueno. Ahí la nata es donde dice, no se dice profugado. Bueno. No, pero es la primera vez que rompe su propio récord, la nata. Abandonó 2 canales al mismo tiempo. Nunca se había ido de 2 canales a la vez. No. Bueno, cuadro de situación. En un momento del aire, apenas pasaditas las 9 de la mañana, estaba antes de esto haciendo Doman normalmente la conducción de Buenos Días América, y en eso, nota, vuelven al aire y estaba haciendo la conducción Meme. Mercedes Mendoza, que es coequiper de Fabián Doman, que es quien lleva las columnas de actualidad dentro del programa. Entonces yo que estaba viendo, sí, justo estaba viendo, Nata, digo, ¿cómo? ¿Pero no estaba Fabián acá? Me desapareció del aire y todos fingían demencia y charlaban entre ellos. Oh, qué barbaridad la inseguridad, sí, qué barbaridad. Bueno, esperamos el índice de inflación, sí, lo esperamos atentamente. Doman desapareció y nadie dijo agua va. ¿Y no volvieron nunca? ¿No volvió? No volvió nunca, la nata. Bueno, y un día Doman se fue. Sí, un día Doman se fue. Estuve averiguando y tengo 3 versiones de los hechos. 2 extraoficiales y una oficial, que es la del riñón de Doman. Bien. Así que bueno, yo le cuento las 3 y usted elija su propia aventura. Igual las 2 primeras, las extraoficiales, están bastante alineadas. Básicamente la versión extraoficial dice que Doman tuvo, a ver cómo se lo digo, una pequeña desinteligencia con su equipo de producción y decidió abandonar el aire. Okay. Sí,
Ok. Bueno, Menos mal que era pequeña. sí, y que nunca tenga una gran desinteligencia porque les incendia el canal, no sé qué hace. Bueno, acá hay dos versiones. Primero me llega una versión un poco temeraria. Me dicen, no, es que la producción quería poner una nota a María Becerra, una nota que duraba 8 minutos. Doman dijo, esto no es un magazine, y se fue. Después, desde el riñón de la producción de Doman me dicen, no, lo de María Becerra no fue así. Era una nota sobre inseguridad, un hecho de ayer en Barracas, donde a una mujer le roban el auto con su hijo adentro. Bueno, acá hay versiones, si estaba o no el hijo adentro, pero lo cierto es que termina en un enfrentamiento entre los delincuentes y la policía y muere uno de los delincuentes, un menor. Policiales. Y yo digo, qué raro que no quiera hacer esta nota o que... Bueno, me dicen, no es que no la quería hacer, es que dijo que nadie le había avisado, se las tomó, dejó todo, se sacó el micrófono y se fue. Esto me llega de América y del riñón de su producción. Ahora, yo hablo con el riñón de Doman y lo primero que me dice es, pará, ¿qué te contaron? Empieza a preguntarme. Claro, porque, digamos... Si uno tiene una versión prístina de los hechos, no pregunta No qué es está lo ahí, que el claro, otro... obvio. ¿No? ¿No le parece? Bueno. Obvio. Entonces me dice, no, lo que pasa es que yo estoy a dieta... Perdón, Fabián está a dieta y bueno, bajó 9 kilos, está un poco debilucho, se sintió mal, se sacó el micrófono y se fue. La nata. La nata. Sí, y yo soy... Qué raro. Sí, y yo soy Naomi Campbell, la nata. La verdad, le voy a ser sincera y lo digo con dolor y lo digo con pesar. No le creí nada al riñón de Doman, nada. Pero bueno, cumplo porque uno dice... La pregunta es, ¿va a volver? Bueno, eso lo pregunté. Y el riñón de Doman y las fuentes de su producción todos coincidieron en que el lunes, tema superado, sana, aquí no ha pasado Malestar nada, superado. nos seguimos queriendo y el lunes... Reliberante por medio, vuelve. Sí. Lo voy a poner en potencial. Es bastante loquito el hombre, ¿no? La nata. Bueno, a ver, quizá tuvo una indisposición, la nata, y nosotros le estamos porfiando. Ahora, esto lo digo en serio, es muy raro que un conductor se sienta mal al aire. Que se vaya puede ser, le ha pasado a Roxy Vázquez cuando tuvo su última internación por los coletazos. Sí, los coletazos del dengue, tenía muy bajas las plaquetas, los glóbulos rojos. Ayer hablé con ella, pero bueno, realmente fue una situación de fuerza mayor. Pero puede ser que se sintió desvanecer y se fue. Lo que es extraño es que la versión que surge 5 minutos después de su propio equipo es que se peleó con la producción o que tuvo una diferencia de contenido en relación al programa. Porque si un conductor se va porque se siente mal, es facilísimo. Sí, claro, pero aparte se lo dice al aire. Y además se lo dice al aire. Fabi tuvo una Claro. pequeña indisposición, no es nada grave, ya está bien, un pequeño vaído y en breve estará con nosotros. Igual ¿no? los motivos para la pelea tampoco son muy... No son contundentes, no son Una entrevista contundentes. con María Becerra y te vas del aire. No, igual lo que yo creo es que hay una suerte de caldo de cultivo, la nata, porque, bueno, el número está muy complicado, no le vamos a echar la culpa a Doman porque ya venía complicado después de la salida de Antonio Laje. Laje se llevó a la gente de América y a 24 a La Nación Más. Esto es verdad, porque es un público que La Nación no tenía el año pasado. Son niveles de audiencia que no tenía La Nación el año pasado. Entonces, bueno, esto es así y es difícil remar un 0,6, un 0,8. Es difícil. Entonces, bueno, usted sabe que cuando nos va bien somos todos amigos, nos queremos, cenamos juntos, obvio. nos abrazamos, y cuando la cosa está un poco complicada, bueno, a veces los equipos se unen y a veces no. A veces cualquier excusa es buena o para dar el portazo o para encontrar un culpable. Entonces, bueno, supuestamente, para cerrarle el tema a Doman, supuestamente vuelve el lunes. Lo cierto es que sobre las 9 de la mañana se fue del aire y quedó Mercedes Mendoza en su lugar sin explicar la situación y con versiones muy contradictorias sobre qué pasó realmente. Doman dice que la casa está en orden. Recién hablábamos de las constelaciones. Todo el mundo habla en los últimos días, a partir del eclipse, de una cosa que yo no me acuerdo Sí. cómo es la palabra. Son 2 palabras. Mercurio retrógrado. Eso, Mercurio retrógrado. Bueno, se ve que en el medio del Mercurio retrógrado Sí.
hay un montón de peleas en los medios. Es terrible. ¿Y no será eso lo de Doman? Perdón que tenga También una puede digresión. ser, también puede ser. Podría haber entrado en este segmento intitulado Mercurio retrógrado. Bueno, Tiene Mercurio retrógrado cada tanto. Pobre Doman, te queremos, Fabi. Volvé, Fabi. Él quizá quiere un operativo clamor. Bien, bueno, quienes tuvieron Mercurio retrógrado, más uno que el otro, fueron Esteban Trebuch y Luis Majul. Luis Majul y Esteban Trebuch. Usted sabe Hermoso. Ay, qué momento poema. lo viste? Sí, me encantó. Varias Fue un veces. poema. Lo ponía. Qué cortito y contundente, ¿no? Vos sí, Es como usted dura tenía- nada. Usted tenía la esperanza de que volara una piña, ¿no? Sí. Lo ponía de nuevo. a Qué ver si- fornido el pelado. Más o menos, es chiquito, no, Pero no es se grandote. ve, ¿Sí? en remera se ve como musculoso. Trabajado. Lo que pasa, bueno, ¿no? esto... Es que también es Lo que voy a Majul decir, claro, iba a decir que el lo que iba a metro decir, patrón. sí, va a ser tomado en mi contra y se me va a caer un tacho en la cabeza después quien lo aguanta. Pero Majul es muy chiquitito, es flacuchito, medio esmirriñado, le diría. Sí. Ahora sí. Ahí, estamos. ahora sí. ¿Sí? ¿Ahí está? Ahí está. Ahora Bueno, sí, ahora sí. escuchamos. Sí, me escuchan. No, le decía que, decía Bossi que Trebuch es fornido. Digo, lo que pasa es que Majul es esmirriñado, digamos todo. Bueno, Es cierto. sí, Bossi, sí. Bueno, ¿qué pasó? Pase en El Observador. Esteban es el pelado Trebuch, tenía algunos temas familiares, tenía que ir a buscar a su chiquita al colegio, venía un poco cruzado. Creo que había avisado a la producción de Majul, entiendo que avisó que se tenía que ir, que no se podía quedar al pase, y parece que Majul, comillas, le hizo carita. Le puso una carita de pocos amigos, una carita de, ¡ja! Te vas y me dejas en banda, y ahora tengo media hora más de programa, ¿y qué hago? ¿Y de qué me disfrazo? ¿Y por qué no me avisaste? Y producí una nota, y qué sé yo. Todo esto se lo transmitió en la cara a Majul, porque no tuvieron momento de interactuar antes de lo que vamos a escuchar. ¿Qué fue esto? La conclusión, el corolario es revoleo de auriculares y Trebuch sale del estudio. Se va, escuche. Ahí viene Luisito y ya lo voy a dejar con la grata compañía de Luis Majul. Sí, recordá cómo va a estar el día, por favor. El día va a estar así como ahora, va a subir un poquitito más la temperatura, No tenía pero ni ganas de tampoco hablar, tanto, la actual es de Trebuch. 17 Le grados. tira el fardo a la 4 locutora décimas. para hacer La máxima tiempo para hasta hoy que es entrara al de estudio Majul, 19 que no grados, estaba en el con estudio en ese cielo momento, lo estaban nublado. esperando. Mañana jueves mínima 14, máxima 18, también con cielo Cuando mayormente termina de hablar la nublado. locutora, Va a estar así, imagínense fin de semana a Majul lluvias, pero me estoy entrando. adelantando un montón. Por lo pronto, la actual en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados 4 décimas. Bueno, no hagas cara, Majul, me tengo que ir. Chao, nos vemos mañana. ¡Oh! Cortito. Tengo que ir porque tiene algunos asuntos personales y familiares que atender. Obviamente lo tiene que hacer de manera urgente y vamos a comprender que no esté con nosotros en el pase. Seguramente mañana tendrá los problemas solucionados y vamos a hacer el programa como corresponde. Suele suceder en las mejores familias. Muy bueno. No me diga que la explicación de Majul no es Seguramente hermosa. mañana tendrá todo solucionado. Los problemas solucionados. Me encantó. Se le solucionó la vida en 24 horas a Trebuch. Bueno, le cuento, no lo tengo chequeado, pero tengo 3 fuentes. El problema es que las fuentes se conocen entre sí, Oh, pero bueno. no Alconadamón no aplica acá. es no Alconadamón esto. Ayer cuando llegué a la radio, la versión que circulaba es que había habido forcejeos en la puerta, la nata. Es más, la versión que circulaba es que las cámaras de seguridad e incluso la de un transeúnte habían tomado imágenes del forcejeo álgido entre Majul y Trebuch. La Muy verdad, exagerado. es un poco exagerado. Después, yo sé que ellos en el pase de ayer hicieron una suerte de descargo. Ayer lo entrevistó a Adorni Trebuch y en un momento, no sé, estaban hablando de las internas en el gobierno, de lo que pasó en la Comisión de Juicio Político, y Trebuch le dice a Adorni, bueno, no niegues todo, no tiene nada de malo pelearse, yo me peleé con Majul. Y Adorni le contesta, bueno, pero eso es lógico, se entiende que la gente se pelee con Majul. Así que bueno, Majul ligó, pero la sangre no llegó al río, la nata. Igual, eso es un polvorín, es todo lo que voy a decir. Ese vínculo, yo creo que tiene 3 finales posibles. O el revoleo de auriculares ad infinitum, o el te voy a agarrar del cuello, o que reine la paz y la concordia y sean felices por siempre. Me inclino por Bien. la segunda. Pelea Santillán Novarecio.
Sí, ¿se acuerda que habíamos comentado que había habido un cruce al aire entre Santillán y Novarecio? No sé si quiere escuchar algo de esto o si vamos directo a la resolución. No hay tiempo, no hay Por tiempo. eso vamos a la resolución. Un cruce donde básicamente estaban discutiendo del tema de las prepagas. María Laura planteaba por qué el ministro Caputo no intervenía en el mercado y cuando quiere de alguna manera generar diálogo Novarecio, María Laura le dice, déjame hablar. Necesito articular mi concepto, no sé, como que no se lo dijo mal, ¿no? Pero Novarecio dijo, bueno, después se quedó mudo y cuando terminó la locución María Laura la despidió. Y después de ahí hubo un pase por cumplir el miércoles, tipo, ay, bueno, Luis se tiene que ir a grabar su programa de entrevistas, lo despedimos, sí, María Laura, chau, y después de ahí, discontinuidad en el pase. Bueno, lo interesante es que Novarecio no tira la piedra y esconde la mano. Lo fueron a buscar las cámaras de intrusos y uno en estas cosas o en estos casos está acostumbrado a que los protagonistas nieguen. Entonces yo te voy a buscar y vos me decís, no pasó nada, María Laura es amorosa, es divina, la requiero, no, fue toda una exageración, las calenturas del aire. No es lo que dice Novarecio. Locos, ególatras, insoportables y narcisistas. Escuche. ¿Qué querés de mí? ¿Cómo estás? Muy bien. Fue un pase muy tenso el que tuvieron con María Laura. Malo. Siempre tenso. Yo ya lo dije, trabajamos en vivo, estamos todos locos. O sea, hay que entender que todos los que trabajamos en la tele estamos todos locos, definitivamente. Somos ególatras. Yo vengo de 3 horas, yo ya voy, viste, soy un señor grande también, entonces yo voy aflojando. Ella llega arriba. Entonces, no pasa nada, la quiero mucho, está todo bien, no pasa nada. ¿Ella también es ególatra? Todos somos insoportables los que trabajamos en la tele. Todos tenemos un narcisismo que deberíamos laburar. Nos retamos mutuamente. ¿Qué se dijeron? Le digo, pará, que yo estaba tratando de jugar un rato. No, porque yo te quería contar lo de Caputo. Miraste enojado ayer, después del pase. No, lo que pasa es que yo... ¿O venías enojado? No, aparte, ¿no viste la nota que tuve antes? Había tenido con el abogado, que uno de los asesinos de Fernando Báez Sosa, que me vino a explicar que yo era un ridículo porque... Entonces venía, yo a la mañana viste que soy otro, soy bueno, me trato bien, trato de ser cordial. Bueno, me pone media ficha y arranco. Entonces venía así tenso. Venías con el tanque lleno y... Con media ficha arranco. Ahí estaba. Bueno, yo esperaba que la exceptuara María Laura cuando dice gólatras, insoportables, locos. No, pero está bien lo que dice. Salió dice. Bien también. Sí. No, hablando en serio, me parece que está bien, porque si no es la Grandoman. Un conductor se va del aire y fingimos demencia. Obvio. Entonces, mejor decir la verdad. Quería escuchar lo de Brito y la negra Bernasi, pero... Sí. No hay tiempo. No hay tiempo. Y también era lindo lo de Tini Stoessel, la nata. Esto se lo comento porque está hablando el país de esto. Está hablando el país. Tiene que ver con su nuevo tema musical, que si le parece lo escuchamos. Hay una dedicatoria explícita a Marcelo Tinelli. Usted recuerda el entuerto entre Alejandro Stoessel y Marcelo Tinelli, en realidad Ideas del Sur en ese momento, por Patito Feo. Usted recuerda que había habido una demanda por derechos, por idea original, que bueno, había terminado realmente muy mal esa relación. Este tema es del nuevo trabajo discográfico de Tini, lo acaba de lanzar, se llama Ángel, y en esta canción lisa y llanamente fulmina a Tinelli, porque da fechas, da precisiones, habla de la traición que sufrió su padre, habla de Judas dio el beso. Le digo, tenemos un extracto muy chiquito, si quiere lo abordamos y después le cuento el resto, lo que no puedo quedar porque no le... La nata. Wow. Y además da precisiones. Arranca diciendo 2008, diciembre, fue un viernes, ojos que no ven, traición que no sientes, Judas dio el beso, cómo lo desmientes, cómo se perdona, cómo te arrepientes, si fueron hermanos y adiós para siempre, si él le dio la mano y el otro los dientes, le dieron la espalda y él siempre de frente, le dieron las gracias, lo empujaron del puente, yo ya entiendo bien lo que pasó. Papá se fue y culpa de él nunca lo fue. La herida se tatuó en su piel, como si esto que pasó con Tinelli hubiera sido una marca a fuego para siempre, para el papá de Tini.
Y dice, la mentira la oyó todo el mundo, la verdad nunca la escuchó nadie, por eso necesito gritarle a todo Buenos Aires, deja que el tiempo se encargue y el destino se encargó de Violeta pintarme. Esto quiere decir que ella después hizo Violeta y vino todo el éxito internacional que vino y su padre como apoyo fundamental y factotum de su carrera y quien representó sus intereses siempre y tuvo ahí cómo canalizar toda su creatividad y bueno, también fue el trabajo de su padre, ella, ¿no? A partir de Violeta, y después esto tremendo que lo dice ya relatado y no cantado, que es si supieran las veces que me llamaron para abrir su show y sonreír y hacer como que no había pasado nada, ¿no? Así que bueno, se está leyendo algo que en realidad es literal, que es el dolor que generó en la familia Stoessel ese enfrentamiento con Marcelo Tinelli, que se dirimió en la justicia y que hoy su hija elige exponer y también reivindicar a su padre en este contexto, ¿no? Habla de traiciones y de heridas que no cierran. Así que bueno, muy impresionante. Bien, tiene un minuto para los números. Sí, y le cuento solamente los mejores. El mejor de América fue de Brito, con Lam, con 3.5. El mejor del 9 fue Beto Casella, con Bendita, con 4 puntos clavados. Lo mejor de Telefe fue Gran Hermano, con 16.5. Y lo mejor del 13, Telenoche, con 6.8. Muy bien. En las news, lo mejor de lo mejor, Lobo y Maciel. El segmento de las 10 de la mañana de TN con 4.6, luego Roxy Lape con 4.2, tercero Rial y su Argenzuela con 4 puntos clavados, cuarto Pablo Rossi y su Hora 20 con 3.9 y empatados en el quinto puesto El Gato Silvestre y Eduardo Feynman, un solo corazón, empatadísimos entre 7, cerrando este podio de 6 programas y 5 posiciones. Para todos los mencionados, la nata, aplauso, medalla y beso. ¿Sabías que hay una empresa que controla si tus empleados trabajan o te roban? En Lo Veo por Vos trabajamos para tu local comercial o empresa de logística, monitoreando a tus colaboradores, controlamos tus ventas diarias, carga y descarga de mercadería y además monitoreamos tu local en vivo a las 24 horas. Entregamos un informe donde se evidencian los hechos. Estamos para cuidar tu negocio. Visítanos en loveoporvos.com. En los barrios, en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país se toma Manaos. Es riquísima y bien argentina. Manaos es la gaseosa que más nos une en el país. Cada día más elegida por los argentinos. ¡Vamos, Manaos! Un minuto después de la 1 de la tarde, señores, momento en el que Marina Calabró les dice